Última parte de nuestro espacio, unas 52 minutos de este jueves 7 de abril. Blanca Rosa Mármol está con nosotros, ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Y en la parte anterior hablábamos precisamente de la forma como se ha venido desarrollando estas designaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, la discusión que existe respecto a la legitimidad de los poderes en Venezuela. Nuestra invitada considera que el proceso por el que se ha designado esta Asamblea Nacional, que electa en 2020, no cumple con los parámetros legales. Hay discusiones respecto a esto, hay quienes reconocen esta Asamblea, quienes reconocen a la Asamblea electa en el año 2015, que ejerció hasta 2020 cuando correspondía también renovar el Poder Legislativo, hay quienes reconocen a otra figura como el Ejecutivo. Estamos hablando de visiones, realidades políticas, no las está estableciendo el Canal, no las está estableciendo Carlos Peñalosa. Lo cierto es que ante esta realidad de diatribas respecto a la institucionalidad en Venezuela, la Alianza Nacional Constituyente Originaria, que también encabeza nuestra invitada, ha propuesto una nueva constituyente. Y leo textualmente una declaración que establecía Blanca Rosa Mármol al momento de presentar esta propuesta. Hemos llegado al colmo de tener 2 presidentes de la República, 2 asambleas nacionales, 2 cortes supremas de justicia y más de 6 millones de migrantes que van por el mundo pasando trabajo y sufriendo las carencias inhumanas. ¿Cómo una Asamblea Nacional Constituyente resuelve esta coyuntura de reconocimiento parcial de nuestras instituciones? Sí, es que el problema es que nosotros estamos en un caos institucional, porque eso que tú acabas de reproducir es la pura realidad. ¿Cómo puede un país sobrevivir en esos términos, con los poderes duplicados, entre comillas, ¿verdad? Y con un origen inconstitucional en los que están vigentes en el país. Eso no se puede hacer de otra manera que con una constituyente. ¿Por qué decimos esto? Porque la soberanía reside, ¿verdad?, en el pueblo, lo dice el artículo 5 de la Constitución Nacional. Y como bien decía el alcalde que me antecedió, yo creo que los políticos, para que sean oídos, tienen que oír a la ciudadanía. Él lo dijo así, lo dijo muy bien. Y ese es el punto, hay que oír a la ciudadanía. Entonces, cuando se dice el pueblo, es los ciudadanos. Y los ciudadanos son los que tienen que decidir cómo se arregla este caos institucional en que vivimos, que nos ha llevado a esta situación de que tenemos la mayor crisis migratoria, la tenemos nosotros. Más inclusive que lo que está pasando ahorita en Ucrania. En un ejemplo terrible y trágico que estamos viviendo. De manera que la situación es que que la ciudadanía convoca la Asamblea Nacional Constituyente. La ciudadanía no va a elegir líderes, porque los líderes son la ciudadanía. De manera que esa ciudadanía, cuando convoque la constituyente originaria, decide cuáles son los cambios que hay que hacer en una nueva constitución. Porque esto, poniendo un ejemplo bastante básico, nosotros estamos como quien se tropieza cuando está caminando y de ahí en adelante sigue brincando y caminando en un solo pie. Así es como hemos venido hasta ahora, porque no hay manera de resolver esto de otra manera por la gravedad al punto de que ha llegado. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no es legítimo en su origen. El Tribunal Supremo de Justicia, que está aquí en la Avenida Baral, tampoco es legítimo. El legítimo está fuera del país. Hay un presidente que fue sometido a consulta en su oportunidad 2 veces y fue declarada por la mayoría que debía ser sustituido y sin embargo sigue ahí y hay un presidente paralelamente encargado por disposición de la Constitución, ¿verdad?, por abandono del cargo, como lo estableció la Asamblea Legítima. O sea, lo que yo estoy describiendo es un caos institucional absoluto. ¿Dónde queda en ese caos institucional el ejercicio del poder? Lo dicen los alcaldes electos, lo dicen los gobernadores electos. Yo llamo a Miraflores y atiende Nicolás Maduro. ¿Quién es presidente de Venezuela? Bueno, ¿dónde queda el ejercicio del poder en todo esto? Ese es el punto, porque esto tiene, como dije antes en el símil que te puse, no lo han podido enmendar, porque no se puede. Tenemos que reinstitucionalizar el país, como lo sugirió, lo dijo plenamente la Conferencia Episcopal recientemente. Hay que reinstitucionalizar el país, porque fíjate, este presidente encargado, según la Constitución, debía estar allí por 30 días, hasta que se hicieran unas nuevas elecciones.
unas garantizadas, ¿verdad? Creíbles, transparentes, eso no se ha podido hacer. Entonces el presidente encargado lleva más de 2 años. Eso no creo yo que sea la intención del constituyente cuando hizo esa constitución. Por otra parte, el presidente encargado nunca abandonó la presidencia de la Asamblea. Entonces tenemos un presidente encargado que es presidente de la Asamblea de entonces y además es presidente del país. Pero ¿y cómo es Asamblea todavía si el periodo legislativo vence en 2020? Por una parte, ¿y cómo puede tener un pie en la Asamblea y un pie en el Ejecutivo? Nosotros no podemos hacer lo que criticamos, ¿verdad? Pero el presidente que está, con quien hablan los alcaldes, que tú acabas de decir, ese no es constitucional, porque es producto de unas elecciones inconstitucionales convocadas anticipadamente y que no tienen validez. De hecho, las consultas declararon que debe ser sustituido. Entonces, ¿cómo podemos hacer aquí? Si esa es la situación en el Poder Ejecutivo, si la situación en el Tribunal, en el Poder Judicial es la que ya dijimos, si la situación, ¿verdad?, en la parte electoral es la que tenemos, un Consejo Nacional Electoral en quien nadie confía. ¿Por qué? La gente desconfía porque no le parece, porque no les caen simpáticos quienes integran el Consejo Nacional Electoral, porque no les parecen diferentes. No confían porque nosotros llevamos 22 años votando. Llevamos 22 años votando y no hemos podido cambiar la situación. Llevamos 22 años votando y cada vez de cada elección salimos con menos. La alternabilidad en el ejercicio del poder, señores, aquí en Venezuela no existe. Y no puede ser tal vez esto consecuencia de una realidad política que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene personas que votan por ellos. O sea, es una fuerza política que tiene respaldo y puede ser también consecuencia de una oposición que está dividida. Yo creo que es lo segundo. Es la consecuencia de la oposición dividida. Por eso es que tenemos que unirnos. Porque ellos son menos. Y la oposición somos más. Eso está demostrado. Eso se contó en la última consulta popular. Pero eso no le quita la legitimidad Fueron entonces más al de poder 6 electoral. millones. Es una realidad política ajena al poder electoral. El poder electoral está sometido al régimen. Bueno, en el muy buen Consejo Electoral, Nacional Electoral último, que designaron, la mayoría la tiene el régimen. Entonces, ¿cómo es posible? De esa manera nosotros no tenemos esperanza nunca de una elección en la que nosotros podamos confiar, que sea creíble. Entonces, ¿por qué la gente no cree en las elecciones? Por eso, porque nosotros hemos utilizado todo el catálogo de recursos pacíficos, electorales y democráticos que existe en la Constitución para cambiar la situación y recuperar la democracia. Nosotros los ciudadanos los hemos utilizado. Nosotros hemos ido a elecciones, ¿Y una constituyente? nosotros hemos a referentes o revocatorios. Nosotros fuimos también a consulta electoral, tratamos de hacer constituyentes, el régimen se nos adelantó, entonces eso también sataniza la figura de la constituyente. Nosotros estamos realmente contra la pared, pero eso no significa que tenemos que entregar el ejercicio de nuestros derechos. Nos toca despedir, doctora. La constituyente, en una entrevista con Germán Escarrá, nos decía que Venezuela tiene más de 18 procesos constituyentes, muy distinto a la realidad de otros países de la región. Bueno, eso habla del uso de esa figura, o sea, es una figura que realmente sirve para cambiar cambiar realidades del momento o cambiar las bases de una república. debería ser para cambiar las bases de una república y en este caso que nosotros lo proponemos es para la reinstitucionalización del país. Porque la verdad es que Venezuela es un país desinstitucionalizado. Aquí no hay instancias a las cuales acudir. ¿A dónde vas tú? ¿A cuál juez? ¿En cuál juez crees tú? ¿A este Tribunal Supremo de Justicia? ¿Tú vas a ir con un amparo ante este Tribunal Supremo de Justicia? ¿Realmente crees que vas a obtener justicia? Yo estoy segura de que no. Bueno, pero el otro no se puede ir porque no está en Venezuela, Y el otro no está en Venezuela. ¿Y por qué está fuera de Venezuela? ¿Porque quieren? No, porque los persiguieron. Y el magistrado que se quedó se lo llevaron preso. Entonces, ¿qué más se necesita decir para demostrar que no hay institucionalidad en Venezuela? Entonces hay que volverla a hacer. La institucionalidad hay que volverla a construir y no lo podemos hacer sino mediante una constituyente, pero con verdadera representación de la ciudadanía con auxilio electoral humanitario internacional. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Blanca Rosa Mármol estuvo con nosotros, abogada, también magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. A ustedes gracias, como siempre, que nos acompañan en la sintonía de Canal I. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.